Grabar esta clase. La con frío la computadora. Bueno, amados y amadas en el Señor, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por este tiempo que ustedes dedican al estudio de la palabra de Dios. Y como bien decía Carlos, no solamente estamos estudiando lo teórico, sino poniendo en práctica la palabra de Dios, usando estos 5 hábitos que estoy seguro van a ser de bendición para nuestra vida. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos avanzando. La lección número 7, nos queda una más. El lunes, con el favor del Señor, habremos concluido este curso, pero el primero de muchos más para ustedes y para mí también, para poder estudiar juntos la palabra de Dios. El hábito 4 es orar por y con otras personas. Entonces, ese hábito vamos a estudiar hoy a la luz de las Escrituras. Vamos a aprender directamente de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del pastor de las ovejas, del único y verdadero Dios, del que siempre se mantiene fiel a sus promesas, de quien su amor es infinito por cada uno de nosotros. Bueno, oremos entonces postrados a los pies de Cristo, pidiendo que Él, a través de su palabra, de su Espíritu, bendiga la clase de esta mañana, bendiga a cada uno de nosotros para que podamos escuchar la voz de Dios y también aplicar a nuestras vidas su palabra. Padre, te damos gracias por esta hora dedicada al estudio de tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para comprender la importancia de la oración en la vida diaria. Ayúdanos a orar con fe, con confianza y según tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lección y nos enseñe a ser fieles en la oración. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, los objetivos para esta mañana son los siguientes: meditar en Lucas capítulo 11, los versículos del 1 al 13, buscando aplicaciones personales para nuestra vida como discípulos. Y también vamos a describir el hábito de un discípulo, orar por y con otros, analizar las oraciones de Pablo. Será la conclusión de esta clase. Bueno, ante todo, ¿qué les pareció el video? La lectura bíblica y, y eso nos puede conectar a esta pregunta. Según el video de la tarea, ¿cuáles son los beneficios y bendiciones de orar por y con los demás? Entonces, vamos en ese orden: ¿qué les pareció el video? ¿Qué les llamó la atención? También del texto bíblico, la petición de los discípulos. Adelante, querido Carlos. Amén, pastor. El video es tremendo, nos llama mucho la atención. Y también, aunque cuando leamos la palabra, que como los discípulos, podemos ver que Juan ya estaba preparado. Y cuando los discípulos van a Jesús y dicen, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos, el interés de los discípulos y también la oración clave, que es el Padre Nuestro, que de ahí uno puede, con el Padre Nuestro uno puede pasar una hora dando gracias, orando en el Espíritu, y es tremendo. Pero lo más importante, como dice la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de orar? Sabemos que si uno ora solo es muy bueno porque uno tiene su tiempo a solas con Dios y uno se beneficia, el Espíritu Santo está con uno ahí. Pero en grupo dice la palabra que hay solo, ¿te entiendes? Entonces, wow, si siempre hay dos, va a ser más fuerte. También ahí hay muchos textos bíblicos como Pablo y Sila estaban en la cárcel, oraban, ¿te entiendes? Y yo digo, wow, hay un beneficio, es que nos fortalecemos uno al otro. Y imagínense, nos damos la mano, quizás yo mismo oro hasta una hora solo, pero cuando hay un grupo, digo, podemos durar hasta 3 horas y oramos por diferentes peticiones, ¿te entiendes? Y eso es algo muy importante. Yo creo que la unión que hace la fuerza, primeramente. Entonces, orar por uno y por los demás, hay una unión que nos da la fortaleza. Amén. Gracias, querido Carlos. Escuchemos a Elena. Adelante, querida Elena. Bueno, muy buenos días y bendiciones para todos. Muy importante este texto bíblico en el cual no se nos exhorta, se nos está dando unas pautas, y pienso que lo más importante para iniciar es de orar por los demás, o orar por otros y con otros.
radica en primero intimar con Dios. Si tenemos una intimidad con Dios, podemos estar en un grupo y al estar conectados con Dios, pues vamos a recibir y vamos a dar. ¿Por qué? Porque en medio de una oración, cuando nosotros hacemos una oración por las demás personas, van ellas a recibir un beneficio y nosotros también. ¿Cuáles son los beneficios que puede recibir la persona? Pues va a recibir una oración por salud, sanidad, una oración por el hogar, restauración, va a recibir un beneficio, ya sea por cuestiones personales, laborales, económicas, en fin. Es muy importante, pero primero que todo nosotros tenemos que intimar con Dios, porque si nosotros no estamos intimando con Dios al orar en público, pues no va a pasar nada, porque debemos de ir preparados a la batalla. Entonces, para intimar con Dios y orar por los demás, tenemos primero que aprender a estar en esa comunión con Dios para poder reflejar eso cuando no. Ahí dice, por ejemplo, una parte de la Biblia nos enseña que dice que cuando nosotros oramos en secreto, Dios nos recompensa en público. Entonces, tenemos primero que intimar con Dios para poder hacer esa oración por el otro. Amén. Gracias, querida Elena. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, hermanos, hermanas, excelente. Vemos que es un gran beneficio, ¿verdad? Podemos orar por otros para abrir las puertas, para compartir el Evangelio. ¿Se acuerda una parte del video que decía? A veces acá en Latinoamérica somos muy reservados cuando alguien dice, ¿puedo compartir un texto bíblico? ¿Puedo hablarte de Dios? Lo primero que van a decir, no, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si decimos, ¿puedo orar por ti? ¿Verdad? Por tu familia. Eso nos da una apertura, eso nos da una entrada para que esta persona nos abra primero las puertas de su vida, de su corazón, y oramos por la familia y ahí se nos abren las oportunidades. Entonces, es un beneficio, como decía Elena y Carlos, para los dos, para la persona que recibe esa comunión, ¿verdad? Esa conexión con las personas y también para el que está orando, porque ya conoce a las personas y sabe que va a orar por ellos, ¿verdad? Entonces también decía el video algo que me sorprendió mucho, ¿verdad? Las oraciones han sido la oración ha sido muy mal interpretada, mal aplicada a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Sin seguir los parámetros bíblicos que nuestro Señor Jesucristo en amor por nosotros nos lo dio para que lo usemos diariamente. Querida hermana, adelante. Sí, buenos Eh, días. buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo aquí yo anoté cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar Ujú. por y por los demás, porque aprendemos a orar, nos aprendemos a comunicar, creamos esa confianza con la gente y creamos unidad, unidad, cercanía, confianza. Y la bendición es de que el Espíritu Santo es el que nos guía y tenemos una relación más íntima con el Espíritu Santo, una relación más íntima con el Creador. Y es ahí donde buscamos la voluntad de Dios, porque Dios quiere que oremos unos por otros. Nuestros corazones están dispuestos o nos alineamos al corazón de Dios, que es lo que quiere. En las oraciones también encontramos que hay perdón y sanidad. Hay perdón y sanidad porque a veces venimos lastimados y con una oración, cuando hay un matrimonio lastimado y oramos por ellos, existe la reconciliación. Y aquí que más escribí, dice, nos une como familia, fortalece la fe, experimentamos la presencia del Espíritu Santo y la oración cambia situaciones y nos transforma. Eso es lo que escribí. Gracias, querida hermana. Excelente, completa la tarea. Escuchemos a Cecilia y luego vamos avanzando. Gracias. Yo quería agregar a todo lo que se estaba diciendo aquí los hermanos, de que llamaba la atención de que, bueno, que al orar abrimos una puerta, ¿no es cierto?, para que esa otra persona nos permita dar una palabra de salvación.
como los hermanos decían. Eh, y, y lo que más me llamó la atención que decía que no hace falta elegir un momento o un lugar determinado donde sea se puede orar porque eh, en cualquier lugar la oración es efectiva. Solo basta hacerla con el corazón. Excelente observación, querida Cecilia. Sí, bien dicho. Escuchemos a Eric, Irene y concluimos con Mireya. Sí, amén, amén, hermano. Y qué importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, y nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Me llamaba la atención, ¿verdad? Cuando este discípulo se le acerca al Señor y le dice, Señor, enséñanos a orar. Por lo general nosotros cuando leemos la Escritura siempre vemos que Jesucristo se apartaba para poder orar, ¿verdad? Entonces, en esta situación tal vez el discípulo vio esa forma distinta de orar, esa oración sincera tal vez que salía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa oración, esa relación con el Padre de hijo, ¿verdad? El Señor nos llama para que nosotros hagamos esas oraciones sinceras, para que no nos llenemos muchas veces de mucha palabrería, hermano, que no adornemos mucho la oración, ¿verdad? Muchas veces la queremos llenar de tantas cosas y a un final nos pasan las de Cantinflas, ¿verdad? No decimos nada. Qué importante es también cuando nuestra oración dice que es eficaz, o sea, que va dirigida a ese problema por el cual estamos orando, ¿verdad? Entonces, una vez más, el Señor nos muestra, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos pedir. La misma palabra nos dice, ¿verdad? Ustedes muchas veces no reciben porque no saben pedir, ¿verdad? Y bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Que nos pone el Espíritu Santo para que acomode, por decirlo así, ¿verdad? Esa oración que nosotros le vamos a presentar al Padre, hermano. Gracias, Amén. querido Eric. Escuchemos a Irene. Adelante, querida Irene. Sí, para mí la oración es muy importante, como nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo, ¿verdad? Como decía el hermano que se apartaba a orar y Él nos enseñó. Y es importante también usar la palabra para la oración, ¿verdad? Cada palabra es una oración. Entonces, yo tengo, ¿verdad?, de testimonio que había una hermanita que nosotros nos reunimos los jueves a orar y estamos llevando a Génesis y ella le tocaba llevarlo el jueves y me dijo, ay hermanita, yo no puedo. Y digo, no, pero vamos a orar, que usted puede, el Señor la va a ayudar. Mire hermano, y oramos, es verdad que la oración tiene poder y como dice el hermano que la oración del justo puede mucho, eficaz. Cuando oramos, ella me llamó después, me dijo, hermanita, la voy a llevar. Y cuando vino aquí lo dio de testimonio. Digo yo, eso es para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Que la oración es lo más, es lo principal, es necesario orar. Porque dice la palabra que oremos los unos por los otros y que oremos por todo, ¿verdad? Y ahí seguimos en eso, orando. Orando sin Gracias. cesar venceremos. Gloria a Dios. Sin cesar. Gracias, querida Irene. Gracias, hermana. Escuchemos a Mireya. Bendiciones a todos hermanos y amado pastor. Bueno, buen día. Voy a leer lo que he escrito. La oración es un maravilloso privilegio dado al creyente. Es una invitación de nuestro Padre Celestial para alabarle, arrepentirnos, pedirle y poner todo en sus manos amorosas. La oración es poderosa. El beneficio principal es el amor y la salvación. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien, excelente trabajo, excelente participación. Y ahora vamos a la parte de contar la historia. Ustedes tuvieron el privilegio de leerla.
y vamos a hacer un pequeño resumen. Como bien decían ustedes, uno de los discípulos, al ver esa persistencia, esa dedicación con la que nuestro Señor Jesucristo oraba, uno de los discípulos le pidió que le enseñe a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y el Señor Jesús nos dio ese tesoro. La oración, el Padre Nuestro, es una oración perfecta, completa, que podemos usar en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿verdad? Y como si eso no hubiese sido suficiente, Jesús usa dos analogías para expresar esa comunión, como decían ustedes, de la oración que tiene esa comunión que tiene el cristiano con el Padre, de pedir todo lo que las situaciones que estemos pasando, y que siempre digamos, comencemos y terminemos la oración: que se haga, Señor, tu santa y bendita voluntad en mi vida, ¿verdad? Una oración hermosa donde nos muestra esa persistencia al momento de orar de rodillas. En la Biblia encontramos ejemplos de historias maravillosas. Por ejemplo, Ana, como oraba, suplicando de rodillas, hablando directamente con Dios, entre otros personajes de la Biblia que usaban la oración como una herramienta, como una conexión, como una comunión íntima con nuestro Dios. Y a través de Cristo, Él hace posible que nuestras oraciones lleguen al Padre. Entonces, un hermoso texto bíblico que, como dijeron ustedes, estamos recibiendo del mismo Maestro, ¿verdad? Y no solamente Jesús enseñó, sino Él lo puso en práctica todo su ministerio aquí en la tierra. Después que Él terminaba una enseñanza, enseñaba a grandes multitudes, Él se aislaba, se iba a lugares apartados para estar en comunión íntima con su Padre Celestial. Entonces, qué bendición poder nosotros también ser parte de esta enseñanza de Cristo, que podemos orar directamente al Padre, expresar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tristezas y, ¿por qué no?, nuestras alegrías. Decir: Señor, hoy fue el día más hermoso de mi vida. Y ahora vamos a la parte de consolidar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted a esta historia si de pronto está preparando un estudio bíblico en base a las 4C? ¿Qué le llama la atención aquí en esta historia que usted leyó? Amén, amén, pastor. Querido, Pastor, adelante. el título es lo que significa la oración, que es hablar con Dios. Y cuando uno ora, exalta el nombre de Dios, como dice, Padre nuestro que estás en el cielo, también nos trae a la memoria y nos trae la conciencia, ¿te entiendes? Meditando en la oración se puede poner, ¿te entiendes? ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza a decir, orai así, Padre nuestro que estás en el cielo, dándole una exhortación. Por ejemplo, yo llamo la atención de la oración de Bakú, siempre me ha tocado. ¿Por qué? Porque era una necesidad, por ahí glorificó al Señor. Entonces yo creo que orar, como se digo, es hablar con Dios. Entonces glorificamos al Señor, le exaltamos, pero también trae una conciencia a nuestro espíritu. Amén. Gracias, querido Carlos. Escuchemos a Eric y después vamos con María de la Luz. Y amén, amén, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Porque si uno estuviera preparando una prédica con este tema, yo le pondría: el Señor siempre tiene tiempo para todos, ¿verdad? Porque podemos ver ese contraste, ¿verdad?, dentro de la historia de aquel hombre que llega a pedir a donde su vecino, ¿verdad? Y aquel hombre le responde que ya está acostado, de que sus hijos están con él y que pues, en otras palabras, le está diciendo: usted no se va a morir de hambre hoy, espérese a mañana, ¿verdad? Vemos este contraste de la historia, ¿verdad? Donde el Señor nos dice a nosotros: pedid y se os dará, llamad, ¿verdad? Buscad y encontraréis. ¿Por qué? Porque el Señor, no importa el tiempo, en el momento que nosotros lleguemos, el Señor siempre va a estar dispuesto, ¿verdad? El Señor no nos va a decir: no, espérate a mañana, ahora estoy durmiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios que no descansa, ¿verdad? Y está ahí para nosotros de 24/7, hermano, 365 días al año. Gracias, querido. Amén, hermano.
Eric, gracias por darnos esa, ese consuelo espiritual. Escuchemos a María de la Luz, luego vamos con Elena y concluimos con Cecilia. María de la Luz Sí, está allí. sí, sí, pastor, dice, ¿verdad? Que la oración dice, al dirigirnos por decir a Dios como Padre, Jesús, nuestro Señor, establece la oración como un diálogo filial, que nos acerca a Dios, nos acerca a Dios y pues glorioso es el Señor porque viene y nos enseña, ¿verdad? Nos deja esa oración y nos enseña a orar, a pedirle a Dios, sobre todo hablando al Padre. Y es una Gracias. cosa hermosa, hermano, que pues dice, ¿verdad? Que nosotros necesitamos esa dependencia de Dios para seguir adelante y y a interponer todo lo que nos estorba para buscarle en todo momento con esa oración y ayudando a los demás, ¿verdad? Como en una ocasión nos ayudaron a nosotros. Es hermoso, Gracias. hermano, la oración pues para podernos ayudar unos con otros. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces vamos al título, ¿verdad? Una línea que usted le daría a esta historia, el punto principal. Querida Elena, y luego vamos con Cecilia. Elena, hermana, el micrófono. Para Ahora mí el sí. título sería Amor a Dios y al prójimo. Para mí la Ujú. parte central, estoy viendo que es, ahí Dios nos está diciendo la relación que debemos de tener con Él a través de la oración y la relación que deberíamos tener con el prójimo. Porque como nos narra allí de que el hombre que va a pedir prestado en los panes, Ujú. aquel saca excusas. O sea, ¿dónde está demostrando el amor de Dios allí? Allí hay negación. O sea, nosotros para poner en práctica esta lectura debemos de tener amor al prójimo y negación del yo. O sea, dejar de ser nosotros, como hizo Jesús, negarse a sí mismo para tomar esa cruz, como dijo él, y seguirlo a él. Entonces, negación del yo y amor al prójimo. En Gracias, pocas hermana. palabras. Ok. Muy bien. Escuchemos a Cecilia. Sí, pastor. Yo le tomé mucha importancia a la oración, focalicé en la oración. Me parece que nos muestra lo que es la importancia de orar, ¿no? En el sentido de que por ahí tomamos oraciones rápidas, a la ligera o en el momento, según el momento como se presenta, pero eh, no tomamos en cuenta que la oración es realmente un- una, una invitación, ¿no? Para alabar al Señor, para arrepentirnos, para pedirle, ¿no es cierto? Y poner todo en sus manos porque la oración es poderosa. De hecho, recalca en el mismo versículo, pide y recibirás, y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero si tomáramos en cuenta la importancia de que en una oración uno pide perdón, alaba al Señor y sería una manera de que realmente nuestra oración sea poderosa, arrepintiéndonos de todo lo que hacemos mal, por supuesto. Gracias, querida Cecilia. Muy bien, entonces ya mencionaron ustedes los títulos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos también decir el Padre Nuestro es una oración completa y perfecta para la vida del cristiano. Podemos decir Jesús enseña el Padre Nuestro y explica la importancia de la persistencia en la oración al usar los ejemplos que nos puso ahí para que realmente entendiéramos la importancia de la oración. ¿Ah? Muy bien, eso nos lleva a la pregunta de la ley de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La aplicación práctica de esta enseñanza bíblica. Y aquí vamos a ver nuestra radiografía espiritual. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Ya nos hacemos la pregunta, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Verdad? ¿Es constante? ¿Es impermitente? ¿Cómo oramos? ¿Oramos cuando nomás estamos con la soga al cuello? ¿O oramos en los momentos de alegría, de gozo? Cuenten. Adelante, querida Elena. Sí, bueno, nosotros como cristianos, pues a veces me comparo. Por ejemplo, muchas veces me he comparado con la historia de Marta y María cuando Jesús los va a visitar. Marta estaba afanada en sus quehaceres y María, dice Jesús, que cogió la mejor parte, sentarse a los pies del maestro a escuchar. Nosotros muchas veces dejamos de lado la oración, dejamos de escuchar la voz de Dios por estar pendiente de los afanes. O sea, creo que el principal pecado que nosotros como cristianos cometemos, olvidamos muchas veces escuchar, hablar con Dios y escucharlo a Él, porque estamos enredados en los afanes de la vida. Sí, primero tengo que hacer esto, pero dejamos de lado lo más importante, que es la comunicación con papá. Entonces pienso que ese es el pecado que siempre a nosotros como creyentes nos lleva a desvariar, alejarnos de Dios, muchas veces a caer en la tentación por dejar esta vida de oración. Amén. Gracias, Elena. Bien dicho, hermana. Querida Eubiter, le dejé con la mano levantada antes. No sé si de pronto desea participar con esta pregunta. Buenos días, Dios les bendiga. Para mí, el medio de oración, pues, es un momento bonito porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que nos enseñe a orar, nosotros ahí comprendemos algunas cosas y es difícil de pronto perdonar a alguien que nos hizo algo, pero por medio de la oración nosotros lo logramos, el perdón hacia aquel hermano, hacia aquel vecino, y es el único medio que nosotros tenemos para aprender a perdonar y a tener esa búsqueda por medio de la oración. Gracias, querida hermana. Muy bien. Querido Eric, ¿qué pecado vemos en esta historia? Sí, amén, hermano. Bueno, en esta historia podemos ver el pecado de este hombre, ¿verdad? Que ya se encontraba descansando, ¿verdad? Ya él estaba acostado y pues llega su prójimo con la necesidad y este hombre le pone peros, ¿verdad? Nosotros muchas veces como cristianos le ponemos muchos peros a la vida, ¿verdad? Se nos puede arrimar una persona y mira, hermano, necesito oración porque estoy pasando. Sí, hermano, yo te voy a poner en oración, vamos a estar orando por vos y dejamos la necesidad de esa persona a un lado, ¿verdad? Y seguimos tal vez con nuestras cosas, con nuestros quehaceres, como decía la hermana. ¿Por qué tal vez en ese momento no decimos, bueno, hermano, oremos de una vez, ¿verdad? Nosotros como cristianos nos sentimos que estamos en una zona de confort, ¿verdad? Y lo que veo es, si yo estoy bien, si yo me siento bien, tal vez no me vaya yo a preocupar, ¿verdad? Por la necesidad que aquella persona en ese momento tiene y me está contando, para que tal vez oremos en ese momento, ¿verdad, hermano? Gracias, Eric. Escuchemos a Carlos y luego con nuestra hermana Marta. Bueno, pastor, yo creo que un pecado que podemos ver es saber hacer las cosas y no hacerlas, como negarse a sí mismo y no orar. Dice la palabra, orar sin cesar. Entonces, mayormente cuando uno descuida la oración ya está en desobediencia, porque orar sin cesar es un mandato de Dios, el cual está en su palabra, y podemos ver ahí que es un pecado. Ahora también un pecado es que muchas veces no oramos y no estamos dándole orden al Señor. Por ejemplo, bendíceme, necesito esto, mira que tú me prometiste, que tú dices en tus palabras, queremos como dar ese mandato a Dios, y a Dios no se le manda, se le obedece, amén. Gracias, querido Carlos. Querida Marta, adelante. El micrófono, hermana, para que le escuchemos. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos Sí, días, muy querida. interesante esta historia.
porque el cabal refleja lo que realmente nosotros somos en Cristo. Si un día nosotros estuvimos necesitados y nos atendieron, ¿por qué ahora yo no voy a atender la necesidad de alguien? Yo quiero contarle algo así rápido. Yo tenía una vecina que estaba sufriendo y ella iba a todos lados y, y la rechazaban. Pero un día, a las 2 de la mañana, yo oía que tocaban mi puerta. Yo me levanté y dije, en el nombre de Jesús, voy a ver quién es. Y abrí Claro. la ventana y era la hermana, la vecina, y me dice, hermana Tita, ore por mí, por favor, me siento desesperada. Mire, recordé cuando yo he estado en una necesidad, yo le abrí la puerta, la pasé adelante y empecé a orar por ella y ella me decía muchas gracias porque nadie lo había hecho. Entonces, pareciera lo que dice aquí en el versículo 7, ¿verdad? De Lucas 11, donde dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, a la puerta ya está cerrada y mis niñas están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta dar ejemplo, ¿verdad? Entonces se nos olvida las necesidades de las personas y un día nosotros estuvimos así o no sabemos cómo va a seguir nuestra vida si no estamos agarrados de las manos de Dios. Entonces, esto es un buen ejemplo y la oración principal, ¿verdad? Para que Dios haga su obra en nosotros para dar testimonio de Él. Amén. Gracias, querida Marta. Muy bien. Excelente, hermanos, hermanas. Si escribiéramos en un papel las cosas que hemos fallado a Dios al momento de orar, ¿verdad? A veces nuestras oraciones, bien decían al principio, son pasajeras, son de segundos nomás, porque ya tengo que levantarme, tengo que ir, tengo que hacer esto. Estamos tan atrapados por las responsabilidades de este mundo que se nos olvida que el que nos dio la vida, que el que nos da el aire que respiramos, la comida, todo viene de Dios, pero se nos olvida agradecerlo. A veces decimos, yo no sé cómo orar, la verdad. A veces que ore mi pastor, yo le doy a él la lista de que él ore porque él está más cerca de Dios, ¿verdad? Y es una mentira porque todos los hijos de Dios, los creyentes, tenemos ese bendito privilegio de hablar con Dios directamente. A veces las dudas, ¿será que Dios va a escuchar mi oración? ¿Verdad? Es insignificante. También la falta de confianza que Él proveerá. Y muchas de las veces nuestras oraciones son de una forma egoísta, pensando en nosotros mismos, pedir, pedir, pedir y nunca darle gracias, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña, el Padre Nuestro es una oración muy sistemática, si se podría decir, a quién nos dirigimos, con qué nos dirigimos, por qué nos dirigimos a Él, ¿verdad? Y al fin hay una parte donde pedimos perdón. Nuestra hermana Eubiter nos mencionaba el perdón, ¿verdad? Nosotros nos dirigimos a Dios queriendo que Él sí nos perdone, a veces exigiendo que Él nos perdone, pero ¿cómo nos cuesta perdonar a los demás? Alguien que nos ha dicho algo, alguien que no nos ha caído bien. Esos momentos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando esta oración que Cristo nos enseñó se pone enfrente de nosotros como un espejo y nos dice, en esto has fallado, esto no has hecho acorde a la voluntad de Dios. Y ahí nos postramos a los pies y pedimos perdón, ¿verdad? Entonces, este es el pecado que nosotros fallamos y como dijimos anteriormente, a veces oramos a la carrera, ni siquiera sabemos lo que estamos orando, ¿verdad? Y por eso merecemos el castigo de Dios. Uno puede decir, yo soy un maestro en la oración, formulo palabras lindas que tienen rima, que tienen sentido, que son lindas de escuchar, pero son vacías, ¿verdad? No edifican mi alma espiritualmente, mucho peor la de los demás.
Sin embargo, el Señor Jesucristo interviene en nuestras vidas. En esa incertidumbre que tenían los discípulos, y quizás el más valiente preguntó, que pidió que le enseñe a orar, pero quizás todos andaban en la misma, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos da una solución divina, una intervención divina, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Él le dio a sus discípulos y para nosotros también. Entonces es el amor de Cristo, es de las buenas nuevas que nosotros no sabemos cómo hacer, qué decir, qué hacer, pero el Señor Jesucristo nos dice, aquí está. Entonces, con esta pregunta, reflexionamos en lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mí? Querido Marco, adelante. Esto es algo personal, la gracia de Dios, el amor de Dios en su vida. Amén. Y justo se me vino a la mente la oración del fariseo y el publicano, porque el fariseo se paró en lo más alto y se golpeaba el pecho y decía yo con mis fuerzas y en cambio el publicano se fue al fondo y calladito ahí pidiendo perdón por las cosas que a veces se cometen, ¿no? Entonces, nosotros en, en lo, como dice en su palabra, que Él nos exaltará cuando, o sea, eh, Él escucha nuestras oraciones y Él sabe. Entonces, en nuestro aposento ahí pedirle, o sea, perdón y todo eso y Él nos va a ver con esos ojos de amor, ¿no? Como Él es. Exactamente. Gracias, querido Marco. Bien dicho, hermano. Me encanta esa historia bíblica. Eso nos muestra, ¿verdad? Esa arrogancia, es decir, yo ya soy el mejor creyente, ya. Hacer que yo me acerque a Dios a orar, Él debe estar contento, ¿verdad? Así esa, esa actitud. Escuchemos a Cecilia y luego vamos con Irene. ¿Qué versos de esta historia? ¿Dónde ve usted el amor de Cristo en toda su expresión? Cecilia, querida, ¿está Eh, ahí? sí, pasó, acá estoy. Adelante, hermana, y luego Eh, vamos con Irene. ya, ya pasó. Lo veo, el amor de Dios lo veo en que nos da el privilegio maravilloso, ¿no? Que nos enseña, ¿verdad? A través de este Padre nuestro, porque es más, nos afirma que si pedimos vamos a recibir, o sea, constantemente en este pasaje bíblico Él nos está enseñando que su amor es incondicional, que siempre nos está dando la oportunidad y quiere que esa misma oportunidad la llevemos a otros, ¿no? Para, para compartir su palabra como gracia, ¿no es cierto?, a través de la fe. Gracias, querida Cecilia. Escuchemos a Irene, luego vamos con Eric y también con Carlos. Adelante, hermana. Para mí, yo lo veo en toda esta lectura, en toda, el amor de Dios desde el Padre nuestro hasta el final. Él muestra su amor ahí para cada uno de nosotros. Y, y lo bonito es que Él vino a todo, a todo. Y entonces, pues, hay gente que dicen, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Porque usted cogió la tiniebla y no cogió la luz. Porque Él vino a todos. Él no vino a alguien especial, sino a todos. Y es libre, por eso es que me fascina de Jesús, que Él vino a todo el mundo y que aquí esta lectura entera muestra su amor. Nos enseña a orar, nos enseña, nos abre las puertas, nos da cuando pedimos. Digo, si sabemos pedir, ¿verdad? Con el Gracias, corazón, querida. con humildad, con perdón. Dios es bueno, 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 siempre es bueno, lo malo somos nosotros. Amén. Gracias, querida hermana. Escuchemos a Eric, Carlos y también con Mireya. Sí, amén, amén, hermano. Y más bien la pregunta, hermano, sería, ¿dónde no podemos ver el amor de Dios en esta historia, verdad? Porque el amor se refleja
desde el principio hasta el final, como decía la hermana, pero dice esta historia tan bonita, ¿verdad? Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos va a dar el Señor, verdad? Que sabemos que Él es amor, es perfección, ¿verdad? Yo creo que ahí expresa también, ¿verdad? El amor que el Señor tiene hacia cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Gracias, querido Eric. Amén. Completamente de acuerdo con usted, sí. ¿En dónde no vemos el amor de Cristo? Escuchemos a Carlos y luego vamos con Mireya. Amén, amén, pastor. Estoy con mi compañero aquí, pero también lo puedo ver que resalta cuando le hace la pregunta, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. El testimonio de Juan, el testimonio de nosotros. Wow, Carlos lo está haciendo, está cumpliendo. Ahí se refleja ese amor que no solamente decir, sino que hay testimonio. En ese testimonio, oye, Juan enseña a sus discípulos, enséñanos también a nosotros, porque no andamos con Juan, andamos contigo. Entonces, lo que corre, lo que están diciendo lo que se dice de nosotros a favor, es algo que demuestra el amor. ¿Amén? Gracias, Carlos. Querida Mireya. Sí, yo opino que lo principal sería no cometer el pecado de omisión, ¿verdad? Y que cuando sabes que tenés que hacer algo, hace. Si sabes que está bien, debes hacerlo. Si el Espíritu Santo te lo pide, debes ser obediente y cumplir, ¿verdad? Porque también dice una parte en la palabra, como dije una vez, que si sabiendo lo que es bueno no lo hacemos, también nos es pecado. Y otro que el Padre es tan bueno y tan misericordioso que nos enseñó a orar de esta forma, que hasta por el plato de comida, o sea, desde lo más pequeño debemos siempre tener en cuenta para pedir, o sea, para agradecer en las oraciones, ¿verdad? Hasta el mínimo detalle de cada cosa. Amén. Gracias, querida Mireya. Bueno, amados y amadas en el Señor, entonces, esta oración que Jesús nos enseñó implica que somos sus hijos. Esa es realmente nuestra verdadera identidad. Si usted analiza el Padre Nuestro, usted va a encontrar ahí que Dios nos perdona sus pecados, que Dios nos provee todas las necesidades que tenemos y que Dios nos fortalece, ¿verdad? Para la hora de la tentación y que Él mismo nos libra del mal. Es una oración maravillosa, es una oración perfecta y también, como dijeron ustedes, esa comunión íntima. Es como un padre y un hijo. Nuestros hijos pequeños nos piden, nos buscan. Y a esos pequeños, ¿verdad? La insistencia que ellos lo hacen hasta que lo consiguen, ¿verdad? Entonces, recibimos de Dios todo lo que nuestras almas necesitan, ¿verdad? Ante todo, eso es lo más importante, ¿verdad? Y que siempre se haga según su bendita y santa voluntad en nuestras vidas. También la última parte del versículo 13 me llama la atención, ¿verdad? El Señor dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Está diciendo, ustedes son mis hijos, ¿verdad? Yo he entregado mi vida por ustedes para que tengan esa comunión íntima con el Padre Celestial. No es obra de ustedes. Ustedes no hicieron nada para merecerlo. Dios lo hizo en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, más tarde voy a compartir con ustedes. Martín Lutero dividió en su catecismo el Padre Nuestro en 7 partes. A él lo llamó 7 peticiones, ¿verdad? Ahí vamos a ver que 6 peticiones son espirituales y solamente una petición es material, ¿verdad? La que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y en ese pan nuestro de cada día incluye mucho, ¿verdad? El techo donde vivimos, las amistades, la comida, el trabajo, entre tantas otras cosas que el Señor provee de forma natural, de forma
milagrosa, ¿verdad? Por los medios de la naturaleza, ¿verdad? Que produzcan los frutos, que tengamos los trabajos y todas esas cosas. Más tarde les voy a enviar para que tengan ustedes ahí esa explicación del Padre Nuestro, cada parte, ¿verdad? Lo dividió en 7 partes, como dije, resaltando a quién nos dirigimos. Padre Nuestro, ¿dónde está nuestro Padre? Padre está en todo lado. Pedimos que su reino venga a nosotros a través de su palabra y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, ¿qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted después de haber visto con ojos de fe el amor infinito que Dios nos muestra diariamente? Querido Carlos. Amén, amén, pastor. Siempre pido sabiduría, pero también que haya esa disponibilidad en mí para hacer la voluntad de Dios, que no importe que sea a las 4 de la mañana, como dice la sierva, que cuando haya esa necesidad nosotros estemos ahí para hacer la obra de Dios. Amén. Y seguir Gracias, creciendo. querido. Seguir creciendo en la fe. Muy bien. Querida Elena, luego vamos con Cecilia y con Erika. Bueno, sí, yo pienso que nunca nos debemos de cansar de pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, conocimiento y sobre todo, como decía Carlos, la disponibilidad para estar en comunión con Él. Amén. Gracias, querida hermana. Escuchemos a Eric. Y amén, amén, hermanos. Bueno, yo le pediría, ¿verdad? También al Señor que nos dé esa humildad, que nos dé esa madurez espiritual para saber que muchas veces la petición que nosotros vamos a pedir en nuestra oración, el Señor conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces no, tal vez no lo vamos a recibir, ¿verdad? Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados más bien a que nos digan que no, ¿verdad? Cuando nosotros oramos al Padre tenemos también, ¿verdad?, que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, que muchas veces esa oración que estamos pidiendo, el Señor no es que no la conteste, es que el Señor sabe que tal vez lo que estamos pidiendo no es bueno para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor que nos dé esa madurez espiritual, ese discernimiento, ¿verdad? Para saber que el Señor pues tiene todo bajo su control y Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Eric. Bien dicho, hermano, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida de oración y no la nuestra. Gracias. Querida Mireya, y luego vamos con Irene. Yo le pediría amor sobre todas las cosas, humildad, mansedumbre y muchísima valentía. Amén. Gracias, querida hermana. Irene, y luego vamos con Cecilia. Pues yo pediría, casi estoy con los hermanos, sabiduría, entendimiento, revelación de la palabra, que es muy importante, porque a veces leemos y no entendemos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos la da. Que pueda siempre hacer el bien a otro con la palabra o con la necesidad, porque a veces oramos, pero vemos la necesidad y eso va acompañado, ¿verdad?, en la oración. Y ser humilde ante todo, porque la humildad, no ser como aquel, ¿verdad?, el fariseo, porque oía yo una hermana esta mañana, tenemos un lado de oración y no la estoy criticando, ¿verdad?, sino que ella decía, yo me sentí como aquel samaritano, porque ella decía como que ella era una sierva, esto, el otro, y yo decía, ay Dios mío. Entonces yo me sentí como que, y yo dije, bueno, yo digo como Pablo, todavía no lo he alcanzado, pero camino a la meta. Y esa Amén, es hermana querida. mi petición al Señor, que yo pueda llegar con la ayuda de Él. Amén. Amén. Excelente. Cecilia, y luego vamos con Silvia. Sí, pastor. Verdaderamente yo me uno a las peticiones de los hermanos, pero yo veo que su amor siempre nos motiva, ¿no es cierto?, a amar y verdaderamente en estos días con lo que hemos aprendido, realmente le pediría al Señor que
que habiliten y que pongan en mí los hábitos, ¿no? Sobre todo porque a través de la oración uno hace el bien, y porque tenemos que estar con los ojos bien abiertos, como decía la hermana de esa persona que necesitaba auxilio a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, el Señor constantemente nos va a poner situaciones para que podamos orar por otros. Así que yo le pediría que eso, que cultiven en mi espíritu los hábitos que estamos aprendiendo realmente. Gracias, querida Silvia. Que Dios le bendiga en esa oración humilde de su corazón. Escuchemos a Silvia, ¿verdad? Sí, Que bueno, ya me voy yo, acordando sus nombres. sí. Yo le pediría al Padre sabiduría, discernimiento, conocimiento, humildad, disponibilidad a la hora que se necesite para ayudar a las almas, pero sobre todo amor, mucho amor por las almas, porque a nosotros sí nos ha tocado, a mí en lo particular, que nos han llamado para que vayamos a orar a medianoche. Y aunque tengamos sueños, no paramos y vamos al lugar donde nos indican y vamos y oramos por las necesidades de esas almas. Amén, Es lo querida que Silvia. Excelente, excelente. Bueno, amados y amadas en el Señor, como decía Eric, y la Biblia nos muestra que a veces el Señor dice, no, ah, espera un poquito más, o sí, ¿verdad? El Señor va a decir, no, porque te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso, a aceptarlo, asimilarlo, vivirlo como seres humanos, aún como cristianos, es fuerte, porque va en contra de lo que decía Eric, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados, a que nadie nos diga no. Y queremos a veces que el Señor también se adapte a esa caja de ideas que nosotros tenemos preconcebidas de Dios, ¿verdad? Pero aquí pedimos, como dijeron ustedes, la humildad, que nos dé esa paciencia, que nos dé ese amor por estudiar la palabra de Dios, por conocerlo de cerca y que nos dé esa fortaleza espiritual para decir, Señor, que se haga en mí tu santa y bendita voluntad. Si es sí, bendito sea Dios. Si es no, también bendito sea Dios. Y si es espera un poco más, esperamos con paciencia. ¿Ah? Excelente. Entonces vamos a describir el hábito de un discípulo, orar por y con otros. Excelente. Entonces, ¿qué significa orar por y con otros? Aquí vamos a ver, todos hemos orado, hemos dedicado tiempo a la oración, pero en este hábito estamos aprendiendo algo que realmente signifique como la edificación para los demás. Buscamos ese momento oportuno para compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Que no sea yo el que brille, sino que sea Dios a través de nosotros que haga la obra en la persona que está siendo consolada, que está siendo, eh, no sé, cómo está a nuestro cargo, ¿verdad? Entonces, es una bendición maravillosa, no por decir que el Señor nos da este bendito privilegio de orar, vamos a hacerlo como queramos, todo lo contrario, que nuestras oraciones sean según su santa y bendita voluntad, ¿verdad? La oración es parte de la vida de un discípulo. Jesús dedicó mucho tiempo a la oración, ¿verdad? Usted y yo sabemos que el peso de la vida, las responsabilidades de la vida, como mamás, como papás, saben las responsabilidades que tenemos y eso a veces nos cansa, nos agobia y qué mejor que llevar esos sufrimientos, esas angustias, esos momentos de incertidumbre, llevar a los pies de Cristo, ¿verdad? Y así como alguien nos escucha a nosotros, que nosotros también podamos escuchar a los demás. Entonces, aquí hay un texto bíblico que dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. Me encanta esta oración, ¿verdad? Ore sin cesar. ¿Qué significa eso? No significa que 24/7 vamos a estar ahí arrodillados, sino en lo que hagamos. Estemos viajando, estemos yendo, estemos haciendo cualquier cosa. Pensemos quién nos ha dado el privilegio de hacer lo que estamos haciendo. Si tenemos una profesión, un trabajo, vamos a darle gracias al Señor. Por un día más de vida, a veces estamos, no sé, con el cuerpo adolorido, con situaciones difíciles que no queremos levantarnos, ah, pero quien nos toma de la mano, nos levanta de la cama, quien nos muestra la realidad espiritual de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aquí estoy. Nos toma de la mano y nos lleva a vivir como discípulos de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la vida de oración de Jesús. Jesús oró en la mañana, ¿verdad? Aquí, luego de despedir a la gente, subió a orar. En todo momento, se levantó y se fue a un lugar apartado, tempranito en la mañana. Hoy en día la gente, nosotros, ¿verdad? Creamos muy buenos hábitos, a veces algunos que salimos a correr tempranito, otros al ejercicio o cualquier cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que hacía primero era levantarse e ir a orar en un lugar donde estaba en comunión con su Padre Celestial. ¿Ah? También vemos, subió al monte a orar después que Jesús despidió a la gente, ¿verdad? Después de la enseñanza que él daba todo el día con tanta gente, tanta enseñanza, eso le cansaba. Lo hacía con todo amor del mundo, ¿verdad? No se malinterprete, pero al ser un 100% humano se cansaba. El Señor Jesús iba a recargar energía espiritual en la oración, en un lugar retirado. Se retiraba a lugares apartados, ahí también vemos, en Lucas nos muestra, ¿verdad? Por su fama, la gente estaba allí, grandes multitudes que traían a sus enfermos, pero Jesús se escabullía, se iba a orar, a estar a solas con su Padre Celestial. También vemos acá abajo en Lucas, oró antes de elegir a sus discípulos. Vemos una hermosa oración que el Señor se oró al Padre en comunión íntima con su Padre antes de escoger a los 12 discípulos. Después vemos que fue escogiendo a cada uno de ellos. La oración que más conocida, la oró en Getsemaní, ¿verdad? Si es Padre, tú hágase, si es verdad que me quites, si se puede que me quites este trago amargo, la angustia de cargar sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras iniquidades. Le dolió el alma, partió el alma, ¿verdad? Pidió al Padre y él les dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que Cristo cargara nuestros pecados sobre la cruz. Dios envió ángeles para que lo reconfortaran. Oró por sus enemigos. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Es que decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es su Maestro quien le ha enseñado a orar a través de su palabra. Él es quien le ha dado acceso directo a su Padre amado para que usted hable con Él directamente 24 horas al día, 7 días a la semana, y que esa comunión sea de la mejor calidad. Según las Escrituras, ¿qué es la oración? ¿Qué piensan ustedes? Según las Escrituras, ¿qué es la oración? Vamos a aprovechar la mano de Carlos, que está levantada, antes de que te canse, y luego vamos con Eric y con Mireya. Querido Carlos, ¿está allí? Carlos, de nuevo vamos con Eric. Eric, hermano, adelante. Sí, hermano. Y qué bonito, ¿verdad? Esta pregunta, porque ¿qué es la oración, verdad? Yo siempre he dicho que la oración es mi manera de expresarle a Dios
toda mi necesidad, ¿verdad? Cuando yo oro, yo siempre digo, yo hablo con Dios, ¿verdad? Y cuando leo su palabra, Dios me habla a mí. Entonces, qué bonito es podernos acercar, ¿verdad? Y podernos acercar confiadamente dentro de esa oración, una oración que sea genuina, ¿verdad? Una oración que vaya siempre enfocada en los deseos de Dios, en los deseos de nuestro Señor Jesucristo, y no en nuestros propios deseos, ¿verdad? Porque de nosotros humanamente nos vamos a equivocar y no vamos a saber pedir las cosas, pero qué hermoso es saber que nos podemos acercar a nuestro Padre, ¿verdad? Sabiendo que Él nos escucha, que Él está ahí y que no importa la hora, no importa el momento, hermano, Él está ahí y Él nos va a escuchar, hermano. Gracias, querido Eric. Escuchemos a Mireya y luego vamos con Elena. Bueno, para mí la oración es algo hermoso. Es la comunicación directa con el Padre. Ahí, ¿verdad? Como dice la palabra, el Roy, el que todo lo ve, el omnipresente, el que está en todas partes. Es una demostración de que tú al solo abrir la boca en el lugar donde estés, en el momento en que estés, Él te estará escuchando. Y yo, por ejemplo, no solamente oro así de la manera, yo pienso que orar también yo hablo todo el tiempo con Él, ya sea que estoy lavando un plato, ya sea que me voy al baño, ya sea que algo sucede o me sorprendo de alguna cosa que veo o escucho. Todo el tiempo yo le estoy hablando a mi padre, le digo, Padre esto, Padre lo otro. Y así es una oración continua, constante que mantengo durante las 24 horas con él. Gracias, Mireya. Entonces, bueno, eso. Gracias. Perdón, le corté el comentario. Querida Elena. Bueno, sí, nosotros hemos aprendido a través de los tiempos y a través de la palabra que orar es hablar con Dios, pero ese hablar no es hablar por hablar, es una relación intrínseca y extrínseca con Dios, o sea, es tener una relación permanente con el Padre a través del Espíritu Santo y llevando hacia Él, como le digo, es como una retroalimentación, porque no es solamente pedir, como decía el hermano Eric, es llegar a donde Dios, y si nosotros de pronto nos vamos un poquito más, más profundo, hablamos que la oración tiene varias partes. Primero tenemos que adorar a Dios, alabarlo, darle gracias por lo que Él es, por lo que Él es y por lo que Él puede hacer en nuestra vida, pero más por lo que Él es. Que nosotros nos acercamos, no debemos acercarnos a Dios por lo que vamos a recibir, sino por lo que Él es. O sea, siempre exaltando a Dios en todo momento, y esa relación de Dios, de nosotros con Dios debe ser eso. Siempre exaltar a Dios y lo demás pues será añadido. Gracias, querida Elena, hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, la oración, según la Biblia, es la comunión del corazón del creyente con Dios, ¿verdad? Entonces, es ese bendito privilegio que Dios nos da, ¿verdad? Y bien decíamos anteriormente que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, dijo que no sean como los gentiles, que por sus muchas palabrerías creen que Dios les va a escuchar. La oración de un cristiano puede ser el deseo silencioso del corazón que se presenta ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces será un suspiro, a veces las lágrimas caerán de nuestros ojos y no podremos pronunciar palabra. Pero eso es lo que el Señor nos está viendo, nos está mirando. ¿Vale? Ahí la palabra de Dios dice que a veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo lo lleva al Señor para que Él escuche nuestras oraciones. ¿Verdad? El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Verdad? Entonces, literalmente es el Señor que está poniendo su oído para escuchar
las súplicas, las acciones de gracias de cada creyente, ¿verdad? Bien decía Elena, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Verdad? Estamos dirigiendo a Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Qué bendito privilegio que tengamos, que aún siendo pecadores, miserables pecadores, Dios nos haya concedido ese bendito privilegio de acercarnos a Él, y no solo acercarnos a Él, sino contarle nuestras vidas y recibir de Él la bendición espiritual más grande, que es el perdón de nuestros pecados. Es que Dios mantenga firme nuestra fe. ¿Cuáles son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando oramos con otros? Vamos a ver aquí. Aquí está el fariseo, el recaudador de impuestos. Vamos a escuchar a Mireia. El micrófono, hermana querida, para que le escuchemos. Sí, yo creo que cuando tú vas a orar por otras personas, debes de cubrirte con la sangre, porque los que estaban queriendo atacarla a esa persona podrían querer ir en tu contra, y entonces debes cubrirte con la sangre y sobre todas las cosas pedirle unción al Maestro. Amén. Gracias, Mireia. Muy bien. Querida Marta, adelante, hermana. El micrófono. Amén, amén. Hablando acerca de la oración, para mí la oración es un ruego, es una súplica, es una relación con Dios, y tengo tantos testimonios que contar acerca de la oración, cómo Dios ha contestado. Hace año, 8 meses, a mi esposo le dio el derrame, la parte izquierda. Él andaba caminando y todo, pero de repente me dijo, me siento mal, y nos venimos y él dijo, me voy a ir a acostar. Y entonces yo lo empecé a ver y de repente le empezó a dar el infarto, ¿verdad? Pero en ese momento, en vez de entrarme a mi temor o algo, empecé a sudar y dije, no, Dios tiene poder y Dios va a obrar. Y yo empecé a orar y le decía al Señor, Señor, que no pierda su conocimiento, que no pierda nada que le pueda afectar. Y empecé a orar de esa manera, pidiendo perdón por los pecados de él, por los pecados míos y todo. Y Dios en su misericordia no pasó a más. Como a las 2 horas vino el médico y dijo, le digo, hermana Tita, que su esposo tiene 3 días de vida y él va a fallecer. Entonces yo dije, no, el médico puede decir una cosa, pero el que determina es Dios. Y empecé de rodillas a orar las 24 horas y a suplicarle al Señor, a derramar mis lágrimas, a decirle que tuviera misericordia de mí y de mi esposo y que lo dejara con vida para que él pudiera, porque él deseaba servirle a Dios. Y entonces Dios escuchó esa oración. Dios escuchó mi súplica, y cuando el médico dijo 3 días, ya hoy lleva año, 8 meses, y Dios es poderoso, Dios es misericordioso, que es al tiempo de Él y es conforme sea la voluntad de Él, porque yo le decía al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad en la vida de mi esposo, que se cumpla tu voluntad en la vida de mi esposo. Y la respuesta está ahí, hermano. La oración es muy importante para Gracias, todos querida nosotros. Marta. Amén. Gracias, hermana, por contarnos. Escuchemos a Elena y luego vamos con Eric y también con Carlos. No sé si ya regresó. Bueno, primero que todo, para poder orar por otro, debemos de tener en cuenta lo que dice Santiago 5:16. Dice, la oración de fe salvará al enfermo
y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros. O sea, nosotros a veces llegamos a orar por alguien y como nos piden que oremos por alguien, nosotros en ese momento hacemos el papel del fariseo. Creemos que lo sabemos todo y no llegamos vamos a orar por esa necesidad, pero no pedimos perdón primero, porque sabemos que constantemente estamos pecando y el pecado allí va a ser, la falta de perdón va a ser una barrera para que esa oración no llegue al Padre. Entonces pienso que lo primero es confesar nuestros pecados a Dios para poder orar por el otro. Gracias, Nelena. Bien dicho, hermana. Escuchemos a Eric y avanzamos un poquito. Sí, hermano. Ahí, bueno, yo no sé, yo creo que todos hemos visto el episodio del Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando están en la vecindad y están tocando la batería y el otro está con unas maracas y, ¿verdad? Y es aquel estruendo que se tienen, ¿verdad? Y me trae a la mente qué importante es cuando nosotros oramos con los hermanos, tener muy clara la dirección por la cual vamos a orar, ¿verdad? No podemos estar orando que una cosa, que otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos, y dice la palabra que la ley, que usemos la ley del acuerdo, ¿verdad? Cuando nos reunimos unánimes, juntos como hermanos, y nos ponemos de acuerdo en algo, ¿verdad? En una cosa, esa oración, siento yo, ¿verdad? Siento yo, hermano, que esa oración va a ir dirigida, ¿verdad? Con aquel propósito hacia lo cual se está orando, hermano. Gracias, querido Eric. Querido Carlos, ¿está ahí? Amén. Si estaba escuchando ahorita, pero Adelante, hermano. Primeramente tengamos que orar con entendimiento y con fe. Por ejemplo, si me dice, Carlos, ore por mí para que Dios me supla la comida y yo tengo el dinero, yo no tengo que orar por eso. También orar sabiamente, porque dice, oh, mira, Carlos, ore para mí para que Dios desbarate ese matrimonio. ¿Quién soy yo por orar por eso? Porque hay gente que quieren que oremos a favor de ellos. Por ejemplo, a mí me ha tocado, dice, vea, Carlos, yo quiero que te ore por mí para que Dios le quite ese marido a mi hija. Digo, no, esas son decisiones de ella. Yo no puedo orar por ella. Si no, yo voy a orar para que Dios tenga misericordia. Entonces yo creo que orar con entendimiento, con fe y saber pues exactamente por qué vamos a orar. Porque hay veces que, por ejemplo, yo he visto personas que dicen, Carlos, ore por mí por un trabajo, pero la persona ya tiene 65 años. Le digo, no, varón, usted lo que tiene que darle tiempo a Dios ahora. ¿Te entiende? Entonces, y se hace sabio una oración. Amén. Gracias, querido hermano. Gracias a todos. Ustedes tocaron un punto muy importante. A veces, por quedar bien con las personas que nos piden orar, terminamos prometiendo a las personas lo que Dios no promete en la Biblia. Y ahí quedamos mal nosotros y le hacemos pasar a Dios por mentiroso. Entonces, en este caso, como bien decía, usó los ejemplos concretos a Carlos, ¿verdad? Si alguien está con hambre y yo voy a pedir que Dios de pronto haga caer un plato de comida, yo le invito a comer, cosas prácticas, sentido común, ¿verdad? Entonces, a veces pasa eso, como digo, por quedar bien, por llevarnos un poquito de la gloria que no nos pertenece, que es la gloria, la honra de Dios, 100%. Le vamos a dar la honra a la gloria a Dios, siempre que nuestras oraciones estén acorde a la voluntad de Dios y terminamos diciendo que se haga, Señor, tu santa y bendita voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos que estamos representando aquí a Dios. Imagínense ustedes si un embajador de un país va y hace unas nuevas leyes que no están hechas por el gobierno, pues imagínense, el embajador es un representante de una nación entera. Es lo propio con nosotros como discípulos de Cristo. A veces queremos nosotros tener más poder que Dios, ofrecer, prometer tantas cosas, ¿verdad? También otra cosita, la oración es una comunión íntima entre creyentes. A veces, otra vez cayendo en el deseo de quedar bien con todos, ponemos a orar con todo el mundo y al fin terminamos dándonos cuenta que
esas personas ni siquiera son cristianas, ¿verdad? No tienen, no creen en Cristo. Y nosotros al estar orando con ellos en esa comunión, en esa unidad de fe, estamos diciendo que lo que ellos están enseñando, que lo que ellos están practicando, está bien. En esos casos, entonces es un poquito de tener conocimiento de eso. También, ¿por qué? Porque estamos hablando que la oración es algo maravilloso, es un regalo que Dios nos ha dado para el beneficio espiritual de los hijos de Dios, ¿verdad? También acá vamos a orar entendiendo la situación. La situación física, vamos a orar pidiendo que el Señor haga en esta persona su voluntad. Él es el médico más grande, más importante, quien nos dio la vida, quien conoce cada arteria de nuestra vida, cada órgano más grande e insignificante que tengamos, Él sabe todo. Pero aquí es cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos y hermanas. Habrá momentos en que el Señor quiera llevar a nuestros seres queridos a la mansión celestial, a su hogar celestial. Él es el dueño de la vida. Él nos creó. Pero a veces, hermanos y hermanas, quizás esto no, espero que no se malinterprete. A veces queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Queremos obligarle a Dios que nos deje acá, que yo quiero, que tiene que estar conmigo, ¿verdad? Y si es la bendita voluntad del Señor, va a hacer todo lo posible. El ejemplo claro de la hermana Marta, ¿verdad? La voluntad de Dios, todos dijeron que ya no había nada que hacer. Dios lo dejó, pero por su bendita gracia, por su bendita misericordia. ¿Puede usted explicar esos milagros divinos? Jamás podremos. Pero esa es la voluntad de Dios. Y a veces prometer, ¿verdad? Yo me acuerdo, y esto voy a comentarles, cuando servía como pastor allá en Estados Unidos, una parte de la familia que iba a nuestra iglesia me invitaron que vaya a hablar con la familia, ¿verdad? A consolarle, porque la persona ya estaba entubada, nomás había que desconectar. Y para mi sorpresa, me encontré con alguien más, con una pastora que estaba allí para empezar. Y nunca olvidaré que ella estaba orando, diciendo, en el nombre de Jesús, casi como diciendo, te exijo que le salves la vida de esta persona, ¿verdad? Que sé que va a levantarse y va a volver a la vida. Y yo, pues, ¿verdad? A la luz de las escrituras, la persona y después la familiar se reunieron, lo desconectaron y ya estaba muerta. Eso es ofrecer, prometer lo que la Biblia no promete, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la gente? Las esperanzas se frustran, ¿verdad? ¿Y con quién se enoja? ¿Quién es el culpable de todo eso? Es Dios, ¿verdad? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado con respeto a la palabra de Dios, porque no estamos hablando de algo que nosotros tenemos la última decisión, sino es nuestro Padre eterno que está en el cielo. Y a veces nos deja con la boca abierta. Ese es Dios, estamos hablando de Dios. Y si el Señor desea llevar a nuestros seres queridos para que canten con los ángeles en el cielo, que Él lo haga según su santa voluntad, pero a mí como ser humano, como esta carne pecaminosa, no me va a gustar para nada. Querida Marta. Perdón. Hermano, solo para comentar de que no sé, pero yo siempre que alguien viene o me llama o me dice, fíjese, Tita, que tengo este problema y algo, pero si yo sé que no es cristiana y me dice, puedo llegar a visitar, entonces se viene la persona y lo primero, cuando me empieza a contar, yo la escucho y todo, pero antes yo ya he orado pidiéndole sabiduría al Señor y que me dé entendimiento para poderle responder a esta persona. Y entonces cuando viene me dice, fíjese que esto y esto, fíjese que yo vengo a que usted ore por mí. Entonces yo siempre le pregunto, ¿usted ya recibió a Cristo?
Y entonces me dice, pues fíjese que yo soy, por ejemplo, me han dicho, yo soy católica, apostólica, romana, y tengo a Cristo desde que me bautizaron. Y entonces yo le digo, no, usted tiene que confesar. ¿Usted quiere que obre Dios por su vida? Reciba a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? Y entonces Dios va a obrar por medio de la oración. Y entonces es increíble cómo Dios ha respaldado eso y la gente recibe a Cristo y resulta llorando, haciendo tantas cosas de su pasado que gritan o algo. Y yo estoy orando al Señor y entonces ahí viene la misericordia de Dios para con las personas, ¿verdad? Era lo que usted decía, que no podemos orar nada más o llevar cargas que si yo estoy orando y la persona no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? O no quiere saber nada de Cristo. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien. Sí, lo que dije era más como si de pronto, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy concreto, en un grupo de personas y a mí me invitan a orar en una iglesia, no sé, vamos a poner testigos de Jehová. Y yo voy, pero yo sé que esa iglesia no es cristiana, porque para empezar no creen en Cristo Jesús, ¿verdad? O los mormones o otras denominaciones, hay denominaciones pentecostales de diferentes formas también que no creen en el Dios Trino, son unitarios. Entonces, yo sé que ellos no están en comunión, entonces esas cositas. Pero al fin, cuando usted está orando, ¿verdad? Vamos a aclarar esto, ¿verdad? Cuando usted está orando por alguien, por una persona, es usted quien está compartiendo la palabra de Dios, conocedora de todo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Está siguiendo los parámetros de Dios. Y al fin, acordémonos que Dios es el único que cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo ya está obrando en la vida de las personas, y a veces puede ser un poquito incómodo preguntar, si eres creyente o incrédulo. Esa, ¿cuál sería? Esa conversión es entre Dios y la persona. Entonces, a una persona, a un hijo de Dios, no le hace que sea creyente la confesión pública de su boca. A ese cristiano, ese hijo de Dios, lo demostrará en los frutos de su fe que realmente son cristianos, ¿verdad? Porque habemos muchos cristianos que podemos tocar bombos y platillos que yo acepté, que yo hice esto, que el otro, pero su alma está vacía, su alma está sedienta porque es una reacción, un sentimiento humano y no es la acción divina de Dios actuando de adentro hacia afuera, que es la obra del Espíritu Santo. Eso nomás. Consideremos las oraciones del apóstol Pablo. ¿Cómo queremos orar también nosotros como discípulos? Y aquí vamos a leer unos textos bíblicos que ustedes me van a ayudar, por favor. Pedimos a Elena primero. Luego vamos con Eric. Querida Elena, ayúdame con esto. Amén. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Quién no va a querer escuchar una oración cuando ve a un cristiano con gozo, con alegría, seguro de su comunión con Cristo, seguro de que esta persona ha sido lavada con la sangre de Cristo, perdonada, y que hay gozo espiritual, no un gozo humano, no un gozo pasajero, no un gozo temporal, ¿verdad? Porque las emociones no tienen nada que ver con la comunión de Cristo. Querida Sergio, querido, ¿cómo vamos? Aprovechando que está abierto el micrófono, Sergio, ¿puede ayudarnos con la lectura? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a Erika, adelante, hermano, con este es un hermoso pasaje bíblico. Si pueden escribir un papelito, guardarlo por ahí. Sí, amén, amén.
Y vea qué Adelante. bonito lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén, hermano. Gracias, queridos hermanos. Entonces, querido Eric, entonces ustedes van a ir pensando en estos textos bíblicos, analizando, meditando, encontrando algunas observaciones, anotando en un papelito, que cuando llegue el momento de orar por otros, recuerden estos principios bíblicos, ¿verdad? Y lo hagan de una forma, como dije anteriormente, no queremos agregar ni queremos quitar algo a la palabra de Dios. No queremos quedar bien con los demás por mis palabras elocuentes, con mis promesas, que lo que va a hacer es a la gente arruinar la vida espiritual. Pedimos a alguien más que nos ayude con este pasaje bíblico. Acuérdense que este les tocó de leer de tarea también. Querido Eddie, adelante, hermano. Gracias, Eddie. Ayúdame con esto. ¿El micrófono? Amén, Dios me la bendiga. Filipenses 1:9 al 11. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, querido Eddie. Ahí está otro tesoro, otro diamante para guardarlo en el baúl de los recuerdos de nuestra vida y aplicarlo diariamente cuando compartimos el Evangelio con otro, ¿verdad? Esa oración constante que el apóstol Pablo hacía, no solo por una congregación, sino por muchas de las cuales fueron fundadas por este misionero maravilloso, ¿verdad? Entonces, él pide que abunde lo más divino que es la palabra de Dios en la vida de los corazones, ese conocimiento de saber quién es Dios, de saber que eres mi maestro y yo soy un discípulo. Otra vez, compartiendo con otros lo que Él nos ha enseñado. Hermoso texto. Un pasaje bíblico más que pedimos a nuestra hermana María de la Luz, o Silvia, perdón. Silvia, ¿está en posibilidades de leer? Sí. Adelante, hermano. Primera de Tesalonicenses 1, 2, 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente lo recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Siempre damos gracias por ustedes. Que esas oraciones sean así. Que muestren el amor que Cristo les ha mostrado a cada uno de ustedes. Entonces, hermosos textos. Querida María de la Luz, adelante, hermana. ¿Algún comentario? Hermano, pues Hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo queremos orar también nosotros? Considerando las oraciones de Pablo. Pues tratar, hermano, siempre de considerar todo esto que estamos aprendiendo, y muchas veces yo he sentido que mi oración no llega a Dios, pero considerando esto, pues hay que orar con más fervor y con más amor hacia Dios, ¿verdad? Pedirle que nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe a orar
y considerando estos versículos que usted nos acaba de dar, pues yo creo que con eso voy a aprender mucho, pastor, porque luego me cuesta mucho trabajo comprender las cosas. Pues ya, como no oigo bien tampoco, luego me cuesta trabajo comprender las cosas. Ya no sé si sea por mi edad, ¿verdad? Porque ya voy a cumplir 76 años, pero le pido a Dios que me ayude y pueda yo comprender y entender todo esto que es hermoso, lo que ustedes nos están dando, lo que los hermanos comparten. Aprendo mucho, de verdad, les agradezco a usted y a mis hermanos que están ahí. Luego me cuesta trabajo expresarme, pero yo le pido a Dios que me ayude, porque estas enseñanzas que nos dan son hermosas y muy provechosas para uno, ¿verdad? Que muchas veces no sabe uno bien las cosas. Gracias, Y querida hermana. Aquí está muchas entre gracias, hermanos en hermano. la fe. Es importantísimo el orar con fervor, con amor, con humildad a nuestro Padre Dios. Y también por Gracias. los hermanos, ¿verdad? O las personas que podamos encontrarnos, hermano. Yo le pido a Dios que me ilumine para comprender qué persona, ¿verdad?, necesita su amor y su misericordia, porque Él es bueno y nos guía. Su Gracias, Espíritu hermano. Santo nos habla. Pues muchas Todo lo gracias. contrario. Gracias a Ujú. usted por este, su dedicación y aquí aprendemos todos juntos. Gracias. Sus comentarios son bien recibidos y agradecemos infinitamente. Nos edifican a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a avanzar. Bien. Vamos con Eric. Sí, sí, amén, hermano. Después de haber leído estos pasajes tan bonitos, ¿verdad? Podemos ver donde tenemos que orar, ¿verdad? Con esa sabiduría, con ese amor, con esa dirección, ¿verdad? Y también sabiendo de que la voluntad es de Dios, ¿verdad? Enfocados en esas cosas, podemos nosotros llevar a cabo esa oración, ¿verdad? Esa oración eficaz, ¿verdad? Y sabiendo siempre, como le decía, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se haga en esa oración que estamos haciendo, hermano. Amén. Gracias, querido Eric. Escuchamos a nuestra hermana Elena. Adelante, Elena. Sí, yo pienso que con estos textos que acabamos de leer, aquí pues vemos que llegar a orar es llegar con un corazón rendido ante Dios, con un corazón agradecido ante Dios y con esa humildad que debe caracterizarnos como discípulos de Cristo. O sea, si nosotros llegamos con un corazón humilde, rendidos ante Dios, exaltando lo grande que es Él, de seguro que Dios va a obrar. Porque a veces la altivez del corazón no permite que Dios obre. Entonces es con corazón humilde, sincero, y veremos que la oración será eficaz. No hay otro camino para que la oración sea eficaz. Corazón rendido, con humildad y dándole gracias a Él por todo. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Carlos y concluimos con Mireya. Amén, pastor. Siempre, pastor, con gratitud, así como dice la sierva, humildad y decir, Señor, gracias, porque eso yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, Carlos, ora por mí, yo siempre digo, Señor, te doy gracias porque tú has puesto esta gracia en mí, que ellos se han fijado, pero tú sabes que yo no soy nadie, Señor. Haz tú la voluntad y exaltando, que esta persona pueda comprender, Dios mío, que tienen también el poder para declarar la palabra, porque he tenido situación que dice, no, es que Dios lo escucha a usted más que a mí. Carlos, ahora pues digo, no, espérate, sierva, Dios me escucha a mí, pero lo escucha a usted. Lo que pasa es que hay que sacar tiempo. Y un día me dijeron a mí, pastor, quiero compartir esto, un segundito más. No, porque mire, yo quiero ser como usted. Le digo, no, pues mire, si quiere ser como yo, vamos a juntarnos todos los fines de semana y a las 5 de la mañana yo estoy despierto. Y hay veces que yo no duermo por estar en oración, buscando la presencia del Señor y ayunar. Y si por eso es fuerte, Carlos, digo, hay que pagar el precio. Entonces yo creo que con gratitud y humildad todo primero. Amén. Gracias, hermano. Gracias, querido Carlos. Mireya. Sí, claro.
Orar con humildad por sobre todas las cosas, pero también con verdadera autoridad en Cristo proféticamente, para poder atar demonios y liberar personas. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Bueno, excelente. Entonces, las oraciones de Pablo fueron serias. Él no ofreció cosas que la Biblia no ofrecía por quedar bien con los demás y constantes. Nota lo que leímos, él siempre dice, siempre, perdón, valga la redundancia, siempre y constantemente. Está diciendo, siempre estoy orando por ustedes, constantemente estoy orando por ellos. Y siempre Pablo oraba por el crecimiento espiritual de los demás. Y una cosita más, siempre daba gracias a Dios por los colosenses, por los filipenses, por los tesalonicenses, y siempre le daba la honra y la gloria a Dios Todopoderoso por las bendiciones espirituales que estas iglesias, que estas congregaciones habían recibido. Que sean esas también nuestras oraciones por el crecimiento de los demás, para dar la honra y la gloria de Dios, para que ellos conozcan a Jesucristo, el único Salvador del mundo, el único quien ha hecho posible que usted y yo nos acerquemos a Dios en oración, y el único que ha hecho posible que usted y yo tenga el privilegio de orar con otras personas, usando este hábito, con el propósito de compartir el Evangelio de salvación y vida eterna. Agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por su participación, por estar ahí atentos a la clase, y les hago llegar como una síntesis de la clase número 8. Vamos a leer Lucas 10, 38, 42. Esta historia le va a encantar a Elena. Jesús visita la casa de Marta y María. Vamos a ver cómo le fue a Marta, cómo le fue a María y cómo terminaron las cosas. Entonces, este es el hábito: escuchar a Jesús. Si somos discípulos de Jesús, vamos a escuchar al Maestro. Y si queremos enseñar y hablar de Jesús, primero vamos a aprender de Él. Bueno, esa será para la lección número 8. Allí, con más tiempo, hablaremos específicamente del proyecto final. Todavía no comiencen a leer Marcos, porque todos vamos a leer juntos, incluyendo a mi persona. Entonces vamos, pero si ya han comenzado a leer, van a leer 2 veces, no importa. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración. Somos tus hijos. Señor, tú nos enseñaste, tú nos has dado todas las herramientas que necesita nuestra alma para estar en comunión íntima contigo. Padre Celestial, cuando oramos por otros, con otros, Señor, que seas tú usándonos como tus instrumentos, Señor, que transforme la vida de las personas que escuchan nuestras oraciones, a veces mal expresadas, mal intencionadas a veces, pero que sea tu Espíritu que edifique la vida de los demás, de las personas que están escuchando las oraciones. Que cada oración que hacemos por los demás tenga un propósito de llevarles, Señor, a tus pies, que tú les muestres la obra redentora que has hecho por todas las personas que pones frente a cada uno de nosotros, para que oremos, para que hablemos, para que estemos atentos a las necesidades de los demás. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que todos tengan un bendecido día.